Hola y bienvenidos a una introducción a la trata de personas para la comunidad. Este seminario web fue creado por la Iniciativa de Trata de Personas de Metropolitan Family Services. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede enviarnos un correo electrónico a trafficking@metrofamily.org o llámenos al 312-986-4200. En este seminario web hablaremos de los siguientes. Primero, ¿qué es la trata de personas? Los indicadores de la trata de personas, los remedios para los sobrevivientes y, lo más importante, cómo la comunidad puede ayudar en la lucha contra ese crimen. Entonces, primero y ante de todo, ¿qué es la trata de personas y cómo se define? Bueno, la trata de personas es la explotación de una persona con el propósito de obtener el labor forzado o un acto sexual comercial mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción. Y aquí vemos varios ejemplos de lo que son la fuerza, fraude y la coerción. Empezamos con la fuerza. Esto es el uso de fuerza física o restricción física. Un traficante podría usar el aislamiento lingüístico, social o físico, podría usar la agresión física o incluso el acoso sexual o la violación. Fraude se refiere a las mentiras para engañar o defraudar a la víctima. Podría ocurrir mediante promesas de matrimonio, amor o apoyo, también a través de promesas de ciertas condiciones de trabajo, como un salario bueno o ciertos beneficios asociados con este trabajo. Y también puede incluir la servidumbre de la deuda o la confiscación de documentos de identificación. Por último, hablaremos de la coerción, la cual incluye cualquier amenaza de daño o de abusar del proceso legal. La vemos en las amenazas de deportación, especialmente en amenazas de deportación y también amenazas de daño físico o violento a la víctima misma o posiblemente a sus compañeros en el trabajo o a sus amigos o familia. Puede incluir también amenazas de detención o arresto o de reportar a la víctima a las autoridades. También incluye la confiscación de documentos y em, una cosa importante para entender es que la coerción se considera como uno de los métodos más fuertes para, para atrapar y mantener a una persona en una situación de explotación, porque muchas veces estas amenazas de daño, de deportación o cualquier violencia podrían ser tan fuertes como si realmente estuvieran sucediendo. Y por eso es importante entender estas tres tipos de maneras en que un traficante podría controlar otra persona. Entonces, vamos a hablar sobre la trata de personas con fines de trabajo forzado. Y el trabajo forzado o la trata de mano de obra se define como el reclutamiento, el alojamiento, el transporte, la provisión o la obtención de una persona mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción con el propósito de someter a esa persona a servidumbre involuntaria, peonía, servidumbre de la deuda o esclavitud. Entonces, ¿cómo es que la trata laboral funciona en realidad? Y por esto vamos a hablar sobre la historia de Anne aquí. Primero, Anne fue metido clandestinamente a los Estados Unidos desde Tailandia y se le prometió estatus migratorio legal y un trabajo. Le dieron un trabajo en un restaurante, pero el contrabandista no le consiguió documentos de inmigración.
y todo lo que han ganado trabajando en este restaurante se lo dio directamente al contrabandista. Después de un periodo de tiempo, Anne se vio obligada a trabajar 14 horas al día con solo un descanso de 5 minutos por día para comer. Ella y otros empleados estaban alojados en el restaurante, compartiendo solo una pequeña habitación. Y cuando se quejó, el gerente la golpeó y le dijo que iba a hacer que la deporten si se quejara de nuevo. Cuando ella le decía al contrabandista, le dijo que si intentara escapar, mataría a sus padres. Entonces, la historia de Anne aquí es una de las formas comunes en lo cual la explotación laboral evoluciona hacia la trata laboral. Tenemos muchos indicadores de la trata de personas más allá del contrabando. Por ejemplo, tenemos las horas excesivas que trabaja sin descanso suficiente. También existe la situación de su alojamiento en la que vive y donde trabaja. Tenemos la violencia física combinada con las fuertes amenazas de deportación. Y por fin, el hecho de que tiene que dar todo su salario al contrabandista. Los métodos de coerción podrían ser aún más difícil de identificar en una situación de trata de mano de obra debido a la prevalencia sistemática de violaciones de los derechos laborales en general. En un estudio realizado por el Urban Institute de Northeastern University, 90% de los sobrevivientes encuestados habían sufrido más de 8 formas de violaciones de los derechos laborales que se centraban en problemas con el pago, seguridad en el trabajo y condiciones inferiores de trabajo o vivienda. Entonces, tómese un momento para revisar las diferentes formas de violaciones de los derechos laborales en la columna a la izquierda. Aquí puede notar que cualquiera de estas violaciones por sí sola, aunque indica violaciones laborales, puede que no alcance al nivel de la trata de personas. Sin embargo, cuando alguien experimenta múltiples formas de violaciones de estos derechos laborales, nos da señales de alerta de que podrían ser víctimas de la trata laboral, como fue el caso de los sobrevivientes encuestados en este estudio. Y para concluir, el estudio también encontró que el estado migratorio era una de las formas más poderosas de control que los empleadores o realmente ahora los traficantes tenían sobre sus víctimas. Ahora vamos a hablar también sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Un acto sexual se convierte en un acto sexual comercial cuando cualquier cosa de valor se intercambia por ese acto. Y lo que se intercambia no tiene que ser dinero. Puede ser también la promesa de hacer o no hacer algo. Puede ser algo a cambio de un favor o también el intercambio de bienes o servicios. Lo que es importante también es que tampoco necesita entrar en las manos de la víctima. Por ejemplo, un caso que ocurrió en los Estados Unidos involucró a padres que le ofrecieron a su vendedor de autos a tener relaciones sexuales con su hija de 14 años en lugar de pagar los pagos para el auto. Y el acto sexual se convirtió en un acto sexual comercial aquí cuando los pagos para pagar para el carro se usaron a cambio de sexo. Una tercera persona, a saber, los padres del niño, se benefició del acto sexual del niño. Al mismo, al mismo tiempo, lo que también es importante saber es que si los que realizan actos sexuales comerciales son menores de 18 años, no necesitan mostrar la fuerza, fraude o coerción.
Por lo tanto, incluso si un niño acepta participar en actos sexuales y una tercera persona se beneficia del acto, el niño todavía se considera una víctima. Además, la definición de trata sexual de menores incluye cualquier tipo de pornografía que les involucre. Entonces, en el caso anterior, según las leyes de la trata de personas, cualquier persona menor de 18 años no puede aceptar tener actos sexuales o pornografía infantil. Así, en el caso anterior, incluso si la hija aceptara tener relaciones sexuales con el vendedor de autos, seguiría siendo considerada una víctima porque el acto sucedió cuando tenía menos de 18 años. Y en otro ejemplo, en los Estados Unidos, am, contra Lewis, la trata de todas las chicas siguió el mismo modelo. Y entonces el acusado Shelby Lewis se acercaba con el deseo de inducir a la prostitución a unas niñas jóvenes con menos educación y las que fueron marginadas socioeconómicamente. Algunos de ellas estaban sin hogar o fugitivas, y el acusado invitó a cada víctima a vivir con él, a tener relaciones sexuales con él, y les instruyó cómo trabajar como prostituta. Como todas tenían menos de 18 años, todas fueron consideradas como víctimas de la trata. Y tanto las leyes federales como las de Illinois proporcionan un puerto seguro para cualquier persona menor de 18 años que realice actos sexuales comerciales. Esto es decir, que no será arrestado ni cargado por solicitación o prostitución, y que am, sería considerado un sobreviviente de la trata de personas y deben ser referidos a servicios apropiados. Entonces, ¿quién puede ser una víctima? La respuesta, desafortunadamente, es cualquiera. Víctimas pueden ser ciudadanos o inmigrantes, puede ser hombres, mujeres, adultos, niños, extraños, amigos, familiares, vecinos también, y pueden venir de varios grupos socioeconómicos. También es lo mismo para los traficantes. Eh, Pueden ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos, hombres o mujeres, adultos, niños, extraños, amigos, familiares o también colegas o empleadores. am, y pueden o no ser miembros del mismo origen étnico o nacionalidad que las víctimas, o también pueden ser gente de varios grupos socioeconómicos. Ahora, es importante tener en cuenta también que la trata de personas es diferente del contrabando. Y el contrabando, cuando una persona está movido de un lado a la frontera al otro, am, esto se considera un crimen contra el Estado, implica movimiento. Como digo, el transporte de ciudadanos extranjeros adentro de los Estados Unidos, am, a a los Estados Unidos. Y sin embargo, la trata de personas se considera un delito contra las personas mismas, y implica la explotación. Entonces, por lo tanto, puede suceder tanto a los ciudadanos como a los no ciudadanos, y no requiere un movimiento. Muchas víctimas, de verdad, nacieron y se criaron en Illinois y después se traficaron en Illinois. Al mismo tiempo, el contrabando puede evolucionar hacia la trata de personas, al igual que la historia de Anne, en la diapositiva anterior. Y para entender
este fenómeno. Los traficantes utilizan el hecho de que sus víctimas aceptaron ser contrabandeadas para mantenerlas en su situación de la trata de personas. Em, lo que es muy importante saber es que incluso si una persona acepta ser contrabandeada, esto no niega que también puede ser víctima de la trata de personas, puede buscar ayuda legal, social y alivio de inmigración. Vamos a hablar en algunos momentos sobre los remedios, pero incluye alivio de inmigración. Y para explicar un poquito más, otro caso en 2005 involucró a trabajadores que inicialmente fueron contrabandeados desde Perú. Pero una vez que llegaron en los Estados Unidos, en lugar de permitir que los trabajadores se vayan, los contrabandistas les obligaron a permanecer en sus casas y trabajar para ellos hasta que las personas supuestamente pagaron la deuda que debían a los contrabandistas, que ahora realmente son traficantes. Y esta deuda osciló entre 6 y 13,000, y los traficantes confiscaron los pasaportes de las víctimas, todos los pagos de su trabajo y los amenazaron con informar a las autoridades si intentaran escapar. Entonces, durante la redada de 3 casas que los traficantes poseían, las autoridades encontraron a 69 peruanos viviendo en condiciones miserables, y 13 de las víctimas eran menores de edad. Y este caso nos muestra cómo el contrabando puede evolucionar hacia la trata de personas, y las maneras en que los contrabandistas pueden controlar a estas personas. Pero dicho esto, las víctimas de trata que son extranjeros no siempre son indocumentados, o no siempre vienen usando documentos falsos. Eh, Al contrario, muchos entran en el país con visas válidas y terminan en situaciones de esclavitud. Han habido víctimas de trata que llegaron al país con una visa K1 o prometida, con visas de trabajador, tales como las visas H2A, para trabajadores agrícolas, o H2B para otros trabajadores, y también visas de estudiante o programa de intercambio, como las visas J1 o F1, y otras como visas de trabajadores religiosos, visa de trabajador de organización internacional y similares. Otro ejemplo, en el caso de David versus Signal International, unos trabajadores de India fueron reclutados bajo el proceso de visa de trabajo H2B para trabajar en los astilleros de Signal en Mississippi y Texas. Y los trabajadores pagaron a los reclutadores y a un abogado entre 2 y 20, no, perdón, entre 10 y 20,000, después de que les prometieron buenos empleos, tarjetas verdes y residencia permanente en el país para ellos y sus familias. La mayoría, de víctimas en este caso vendió propiedades o sumió a sus familias, profundamente en deudas para pagar las cuotas. Am, pero, como el caso anterior, una vez que llegaron, fueron abusados y maltratados, fueron obligados a dormir en condiciones inferiores y fueron bien vigilados, porque no se les permitió salir de las instalaciones de trabajo. Am, También se enfrentaron al desprecio debido a su nacionalidad, y aquellos que intentaron quejarse fueron amenazados con deportación. Esto es solo un ejemplo entre muchos de cómo los extranjeros entran en el país con visas válidas, pero después se encuentran en situaciones de la trata de personas. Este mapa muestra las diversas industrias donde se ha encontrado la trata.
No es representativo de la ubicación geográfica real donde ocurrió la trata, am, sino la multitud de industrias donde ha ocurrido la trata puede existir en cualquier parte del país. Por ejemplo, en Illinois, la trata sexual se ha encontrado en hoteles, burdeles residenciales, servicios de acompañantes y a través del Internet. La trata de mano de obra se ha producido en trabajos domésticos, fábricas, salas de masaje, restaurantes, agrícola, paisajismo, salud y belleza y más. Y esta lista no es exhaustiva de ninguna manera, crece más a medida que se descubren más incidentes de la trata en otras industrias, incluso, por ejemplo, los equipos de vendedores ambulantes. Ahora pasemos a los indicadores de la trata de personas. Am, ¿Cómo la trata se considera un crimen oculto? Porque ocurre tanto en industrias legítimas como ilegítimas, y porque las víctimas muchas veces no se identifican así, es muy importante tener un entendimiento de cuáles son los indicadores. Am, Además, el poder y control del traficante no siempre son fáciles de sacar a la luz y por eso queremos que sepan cuáles son estos indicadores. Am, y, y podemos agruparse a los indicadores en tres categorías generales, lo que son los indicadores físicos, indicadores psicológicos y las circunstancias de alrededor. Entonces, empezamos con los indicadores físicos. Am, una víctima puede estar desnutrida o tener problemas dentales graves, ah, quizás tener o tiene moretones, cicatrices o signos de abuso físico como heridas mal curadas. También podría sufrir lesiones en el lugar de trabajo sin atención médica, o es posible que tenga dolor crónico. Am, Además, las víctimas también pueden tener tatuajes de marca, que muestran el nombre o el símbolo de su traficante. Y muchos de los indicadores físicos, nos muestra cuál es el objetivo principal del traficante, y esto es la ganancia económica. Las víctimas son consideradas como herramientas para ganar dinero y deben seguir trabajando hasta que ya no puedan, debido a la discapacidad o dolencia física que impide el trabajo. En segundo lugar, podemos comprobar las circunstancias alrededor de la persona. Primero, para ver si hay indicios de libertad limitada, tales como altas medidas de seguridad en el trabajo o en la vivienda. Am, Quizás la persona no es libre de venir o ir como quieran. También podemos chequear si hay falta de control. Por ejemplo, una víctima puede tener pocas o ninguna posesión personal, am, quizás no tiene el control de su propio dinero, registros o cuentas bancarias, o que debe una deuda grande y no puede pagarla. Otro indicio es si no tiene control de sus propios documentos de identificación o si ni siquiera saber dónde están. También un indicio es si no puede hablar por sí mismo. Por ejemplo, alguien más siempre está hablando en su nombre por varias supuestas razones, tales como la víctima es demasiado joven o no habla el idioma o no puede expresarse. Y finalmente veamos las condiciones de trabajo. Em, por ejemplo, uno de los indicios más reveladores es si alguien menor de 18 años está proporcionando actos sexuales comerciales, o también si está en la industria del sexo comercial y tiene un padrote o gerente. En otras industrias, un buen indicio
es si la persona trabaja horas excesivamente largas o inusuales. Por ejemplo, si siempre está viendo que esa persona, trabaja en cualquier hora del día, si pasa por un restaurante o algo así. Am, Quizás estaba reclutado a través de falsas promesas con respecto a la naturaleza o las condiciones del trabajo. Y por último, uno de los indicios más comunes para trata laboral es si la persona no está pagado muy poco o pagado solo con propinas. Por último, los indicadores psicológicos o mentales de la trata, que son comunes son ansiedad, desesperanza, insomnio, agotamiento, depresión, o el miedo de estar solo. Estos indicadores pueden mostrar que una víctima no tiene suficientes días de descanso o que trabaja horas excesivas. Esto también puede reflejar el miedo constante debido a las amenazas por parte del traficante de que la víctima será deportada o será reportado a las autoridades. Por lo tanto, pueden tener miedo de las autoridades o pueden evitar el contacto visual. Em, Algunas víctimas también, se trasladan de un lugar al otro, porque no quedarse en un solo lugar ayuda a borrar las huellas de los traficantes, así que las víctimas no saben dónde están. Entonces, es posible que, están desorientados o que sus historias pueden cambiar. Am, las víctimas pueden ser forzados a memorizar una historia y a veces obligados a cambiar su nombre o su edad para esconder la trata. Entonces, vamos a practicar un poco. Puede poner pausa en la presentación, am, para, para entender cuáles son los indicadores aquí de la trata laboral en este escenario. Uno, hay la confiscación del pasaporte del trabajador. 2, el número de camas en la habitación refleja condiciones de vivienda deficiente. 3, el trabajador está obligado a trabajar largas horas, incluso en condiciones climáticas adversas. Y 4, no se le permite descansar lo suficiente a pesar de estar enfermo. Finalmente, existe una amenaza implícita cuando el jefe sacude su pasaporte, hacia el trabajador. Y cualquiera de los indicadores por sí solo puede que no ser suficiente para mostrar una situación de la trata, aunque explotación laboral. Sin embargo, al agrupar todos los indicadores aquí, hay suficientes para justificar una mirada más cercana a la situación laboral y puede producir un caso de la trata de mano de obra. Aquí es un ejemplo. Un caso, hace algunos años sucedió en una feria del estado de Nueva York y algunos trabajadores de México fueron contratados con visas H-2B, para ayudar a vender comida. Ellos trabajaron entre 16 y 18 horas al día durante 2 semanas y en el duodécimo día trabajaron 24 horas. Les prometieron 10 horas, $10 a la hora, pero pagaron solo uno. Entonces, los trabajadores tenían que suplicar comida de la gente, fueron obligados a compartir camas infestadas de chinches y los trabajadores finalmente se enfermaron y se llenaron de picaduras, pero aún se vieron obligados a trabajar. El empleador permitió que uno de los trabajadores fuera al centro de salud solo después de que las picaduras estuvieran en las manos y los pies del trabajador, lo que lo hizo incapaz de trabajar. Y eventualmente los trabajadores se conectaron con un grupo laboral sin fines de lucro que ayudó a reportar un caso de robo de salario al Departamento de Labor. El departamento determinó que debido a todas las circunstancias no se trataba solo de un problema de robo de salarios, sino de la trata.
Entonces, ¿qué tal este escenario? ¿Cuáles indicadores ve? Comienza como una relación romántica, pero uno que evoluciona hacia abuso físico y emocional. Eventualmente, el hombre fuerza a la mujer que realice un acto sexual comercial, con él recibiendo el pago. Hubo fraude por su parte entonces. Sus actos de amor estaban destinados a esconder su verdadera intención y el asalto físico era una manera de asegurar el poder y control. Uno más. En este escenario, ¿cuáles indicadores muestran que esto también puede ser un caso de la trata? Pues mira dónde duerme, en el garaje sin cama, mira cuánto trabajo tiene que hacer, pero no solo eso, se ve obligada a fregar al suelo usando un cepillo de dientes. Mira también que la señora le grita por una pequeña mancha. El abuso psicológico del empleador es un ejemplo de usar su privilegio como una forma de poder y control. Y muchos casos de trata involucran servidumbre doméstica con escenarios parecidos. El trabajador puede ser controlado a través del aislamiento lingüístico, en donde no puede comunicarse con los demás porque habla una lengua extranjera. El control a través del aislamiento físico también puede ocurrir cuando los movimientos de un trabajador son estrictamente controlados o monitoreados, o cuando está prohibido ir a cualquier lugar, mezclarse con otro o hacer amigos. A la trabajadora doméstica también se le paga muy poco o casi nada, no se le proporciona tiempo suficiente para descansar o se ve obligada a trabajar largas horas al día cuando es una situación de la trata de personas. La línea directa de trata de personas se estableció en 2007. Este mapa muestra los puntos críticos para las llamadas a la línea y las áreas más oscuras muestran dónde se reciben más llamadas con respecto a otros lugares. Por ejemplo, en 2017 hubo 632 llamadas en Illinois y 193 casos de trata. Y durante la primera década de la línea hubo más de 4,000 llamadas en Illinois. La línea directa depende en gran medida de personas preocupados, y por eso es importante, entender, los indicadores que nos vemos en las diapositivas anteriores, porque la fuente número uno de consejos viene de miembros de la comunidad. La segunda fuente de llamadas viene de las propias víctimas y otras fuentes son víctimas de otros delitos, personal de organizaciones sin fines de lucro y más. Entonces, la Línea Nacional contra la Trata de Personas es un gran recurso debido a su accesibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, la capacidad de proporcionar servicios gratuitos en más de 200 idiomas y porque la línea es confidencial. Tiene un directorio de servicios para cada estado en el país y le ayudará a evaluar si puede haber encontrado un posible sobreviviente de la trata de personas, a identificar los recursos de la comunidad local para ayudar a los sobrevivientes y a coordinar con las organizaciones locales de servicios sociales para ayudar a proteger y servir a los sobrevivientes. Entonces puede buscar traffickinghotline.org en línea para aprender más. Por último, hay remedios disponibles para los sobrevivientes. Primero, puede anular y eliminar antecedentes penales de prostitución y otros delitos que se vio forzado a cometer durante la trata. Y recuerda que los menores ni siquiera debe ser procesado por la prostitución. Otro remedio puede ser la restitución o pago por daños causados a la víctima. Y esto puede incluir salarios adeudados, y también pago por daños médicos, legales o psicológicos. Y la restitución puede venir a través de los casos criminales en la Corte Federal o Estatal,
casos civiles o de la Oficina del Fiscal General y la compensación de víctimas del crimen. Además, existe la posibilidad de obtener alivio de inmigración para sobrevivientes que son inmigrantes de la trata de personas. Por ejemplo, tenemos la visa T específicamente para víctimas de la trata de personas, y también tenemos la visa U para víctimas inmigrantes de 28 crímenes adicionales, tales como la violencia doméstica, acoso sexual, fraude en la contratación laboral extranjera y muchos más. Por último, existe la posibilidad de obtener servicios de administración de casos, depende de lo que necesita el sobreviviente. Por ejemplo, alguien podría conectar con servicios tales como consejería de salud mental, solicitudes de beneficios, y estos son beneficios estatales y federales, alojamiento, asistencia económica y más. Entonces, aquí hay una lista de algunos de los servicios en el estado de Illinois. Esta lista aquí no es exhaustiva de todo el apoyo disponible para los sobrevivientes de la trata, pero nos da una idea de la asistencia legal y social que podría ayudar a las víctimas y sobrevivientes en su camino hacia la restauración de sus vidas. Y eso concluye nuestro seminario web. Entonces, si tiene alguna pregunta o comentario, o si necesita asistencia técnica o asistencia legal, envíenos un correo electrónico a trafficking@metrofamily.org. Em, Estaremos muy contentos de ofrecer nuestra asistencia. Muchísimas gracias.